El suelo vuelve a temblar, y esta vez no hay montañas que protejan a nadie. Frente a un océano de tropas persas, solo quedan 10.000 espartanos aislados en una llanura abierta, sin refugio y sin retirada. ¿Cómo llegó Grecia otra vez a este abismo? ¿Por qué? Tras la muerte de Leónidas y la gloria de las Termópilas, el imperio persa sigue avanzando. ¿Y por qué Esparta, creada para la guerra, estuvo a punto de no presentarse cuando todo podía perderse? Aquí no se decide una batalla. Se decide si el sacrificio de los 300 tuvo sentido o fue en vano. Quédate y descubre por qué este momento cambió la historia para siempre. Había pasado un año desde que el mundo conocido se detuvo en un estrecho paso de montaña. Un año desde que Leónidas y sus 300 espartanos fueron aniquilados en las Termópilas, no como un error, sino como una decisión consciente. Resistieron hasta el final para ganar tiempo, para que Grecia despertara. Pero cuando el eco de aquella gesta se apagó, la realidad fue brutal. Persia no se detuvo. El rey Jerjes marchó hacia el sur, y Atenas fue quemada hasta los cimientos. La Acrópolis, símbolo del orgullo heleno, quedó reducida a cenizas. Grecia estaba rota, humillada, de rodillas. La pregunta se extendió como un veneno por cada ciudad, por cada hogar aterrorizado. ¿Para qué sirvió el sacrificio de los 300? ¿De qué valió aquella resistencia si el resultado fue la destrucción total? La leyenda hablaba de honor y gloria, pero la realidad mostraba humo, ruinas y familias huyendo. Las Termópilas parecían menos una victoria moral y más un prólogo cruel de una derrota inevitable. Sin embargo, esa interpretación era incompleta. La historia que todos conocían terminaba demasiado pronto. Los 300 no eran el final, eran el comienzo. Su muerte no había salvado a Grecia, pero había encendido algo mucho más peligroso: la certeza de que el imperio persa podía ser detenido. Esa certeza, frágil y dolorosa, era lo único que quedaba en pie. Mientras Atenas ardía, Esparta observaba. No celebraba la gesta de Leónidas, la cargaba como una herida abierta. Porque el sacrificio del rey había comprado tiempo, pero ahora exigía una respuesta. Si Esparta no actuaba, la muerte de los 300 se convertiría en un símbolo vacío. Y si actuaba, debía hacerlo sabiendo que esta vez no habría pasos estrechos, ni muros de roca, ni excusas. Solo un campo abierto y una guerra que decidiría si aquella sangre derramada había sido inútil o el primer precio de la supervivencia griega. Mientras Atenas ardía y el humo de sus templos profanados se alzaba hacia el cielo, Esparta no marchó al norte. Hizo lo impensable. Los espartanos, la máquina de guerra más temida de Grecia, comenzaron a levantar un muro a través del istmo de Corinto. No era un símbolo, era una barrera real, una decisión fría: proteger el Peloponeso y dejar que el resto del mundo griego se consumiera si era necesario. La lógica era despiadada. Si los persas querían llegar a Esparta, tendrían que cruzar el mar. Allí, creían, morirían. El hombre que debía tomar la decisión no era un rey legendario como Leónidas. Era Pausanias, su sobrino, regente y comandante en jefe del ejército espartano. Vivía a la sombra de un fantasma. Cada elección que enfrentaba estaba marcada por la muerte del rey en las Termópilas. Marchar al norte significaba arriesgarlo todo, a cada ciudadano espartano, a todo su ejército, en una batalla a campo abierto contra un enemigo que los superaba en número varias veces. Quedarse significaba sobrevivir, pero cargar para siempre con la vergüenza. Pausanias dudó. No por cobardía, sino por el peso de lo que estaba en juego. Si Esparta caía, no quedaría nadie para resistir. Si Esparta no luchaba, Grecia no tendría futuro. Mientras los ancianos debatían y el muro avanzaba piedra a piedra, el tiempo se agotaba. La indecisión se convirtió en un arma más peligrosa que cualquier lanza persa. Al otro lado del tablero, Mardonio observaba. Astuto y paciente, entendió que la guerra no se ganaría solo con números. Vio la fractura, vio la duda.
y comprendió que Esparta estaba a un paso de traicionar aquello por lo que Leónidas había muerto. La verdadera batalla aún no había comenzado, pero el destino de Grecia ya pendía de un hilo, sostenido por la vacilación de un solo hombre. Mientras Esparta se encerraba tras un muro y Pausanias dudaba, el imperio persa ajustaba su estrategia. Jerjes había regresado a Asia, pero no se había retirado derrotado. Dejó atrás a su general más capaz, Mardonio, al mando de un ejército inmenso y con una orden simple: aplastar cualquier resto de resistencia griega. Mardonio no era solo un comandante de fuerza bruta, era un estratega frío, consciente de que Grecia podía caer sin una gran batalla si lograba romperla desde dentro. Observó el mapa y vio lo evidente. Los griegos estaban divididos. Esparta dudaba. Atenas estaba destruida. Las alianzas eran frágiles. En lugar de marchar directamente contra el muro del istmo, Mardonio eligió un camino más peligroso y más eficaz. Envió mensajeros, no a Esparta, sino a las ruinas humeantes de Atenas. Su propuesta era tan seductora como devastadora. Ofrecía perdón, oro persa y la reconstrucción de la ciudad. Atenas no sería esclava, sería aliada. A cambio, solo debía abandonar a Esparta. La tentación era real. Atenas había perdido todo: templos, hogares, familias desplazadas. Sus aliados más poderosos parecían esconderse detrás de un muro, esperando sobrevivir. Aceptar significaba vivir. Rechazar significaba confiar en una Esparta que ya los había dejado arder. Mardonio sabía que no necesitaba convencerlos con amenazas. Bastaba con recordarles su desesperación. Pero la respuesta ateniense no fue inmediata. No aceptaron ni rechazaron. En su lugar, convirtieron la oferta persa en un arma. Enviaron un mensaje a Esparta, un ultimátum sin adornos. Si no marchaban al norte de inmediato para enfrentar al persa, Atenas aceptaría el trato. Y cuando lo hiciera, sus naves y ejércitos se unirían a Persia para destruir Esparta desde dentro de Grecia. De repente, Pausanias no enfrentaba solo una invasión extranjera. Enfrentaba la posibilidad de una guerra civil total. El tiempo de la duda había terminado. La diplomacia había llegado a su límite y la venganza de las Termópilas estaba a punto de decidirse, no en el campo de batalla, sino en una última elección. El mensaje de Atenas cayó en Esparta como un golpe seco. Ya no había espacio para interpretaciones ni para retrasos. Si los espartanos no marchaban al norte de inmediato, Atenas aceptaría la oferta de Mardonio, no por traición, sino por supervivencia. Y cuando eso ocurriera, las naves atenienses y sus ejércitos se unirían a Persia para borrar a Esparta del mapa. La amenaza no era simbólica, era una sentencia escrita con desesperación. La leyenda cuenta que un delegado ateniense, exhausto y furioso, se presentó ante Pausanias y los ancianos de Esparta. Señaló el muro que estaban construyendo y lanzó la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Ese muro era para detener a los persas o para esconderse de la vergüenza? Recordó a Leónidas, muerto para ganar tiempo, y acusó a Esparta de convertir ese sacrificio en cobardía. Sus palabras no buscaban diplomacia. Buscaban provocar una reacción antes de que todo se perdiera. Esa noche, sin discursos ni proclamaciones públicas, la decisión fue tomada. Esparta no se mueve como otras ciudades. No anuncia, actúa. Mientras los embajadores atenienses dormían sin respuesta, Pausanias ya había dado las órdenes. El mayor ejército que Esparta había reunido jamás comenzó a prepararse en silencio absoluto. No habría desfiles ni juramentos solemnes, solo disciplina y urgencia. Al amanecer, cuando los atenienses regresaron para exigir una respuesta definitiva antes de rendirse a Persia, un magistrado espartano habló con calma. Sus hombres, dijo, ya estaban en camino. Probablemente ya marchaban a varios kilómetros de distancia, avanzando hacia el norte para enfrentar a Mardonio. El juego había cambiado sin que Atenas lo supiera. La máquina de guerra espartana se había activado. Ya no se trataba de proteger un muro ni de salvar una ciudad concreta. Se trataba de responder a una deuda de sangre.
Los 10.000 espartanos no marchaban solo para salvar a Atenas. Marchaban para demostrar que la muerte de Leónidas no había sido en vano y que la venganza de las Termópilas, por fin, estaba en marcha. La decisión ya estaba tomada, pero Esparta no la anunció al mundo. Fiel a su naturaleza, actuó en silencio. Mientras los aliados debatían y los mensajeros corrían de una ciudad a otra, el ejército espartano se puso en movimiento sin estandartes ni proclamaciones. Era una marcha calculada, casi invisible, diseñada para ganar tiempo y evitar cualquier reacción prematura del enemigo. Pausanias sabía que cada hora contaba y que la sorpresa podía ser la única ventaja real frente a un ejército persa inmenso. 10.000 espartanos abandonaron el Peloponeso acompañados por contingentes aliados. No marchaban con la euforia de una cruzada, sino con la gravedad de quienes entienden que tal vez no regresen. No había pasos estrechos que neutralizaran la superioridad persa. No había murallas detrás de las cuales refugiarse. Esta vez, la batalla sería en campo abierto, en una llanura donde la caballería persa podía desplegar todo su poder. Aún así, nadie cuestionó la orden. En Esparta, obedecer era tan natural como respirar. La disciplina mantenía el ritmo. Las columnas avanzaban de noche cuando era posible, evitando ser vistas. Los exploradores iban por delante, atentos a cualquier movimiento persa. Cada decisión estaba orientada a un solo objetivo: llegar a Platea antes de que Mardonio comprendiera que Esparta había abandonado el muro del istmo. Si el general persa detectaba el movimiento demasiado pronto, podría elegir el terreno, preparar la emboscada perfecta y aplastar a los griegos antes incluso de que se organizaran. Para Pausanias, la marcha era más que un desplazamiento militar. Era una prueba. Cada paso alejaba a Esparta de la seguridad y la acercaba a una guerra total. También era una respuesta silenciosa a las Termópilas. Leónidas había resistido para ganar tiempo. Ahora, ese tiempo se consumía en cada kilómetro recorrido hacia el norte. Cuando el ejército finalmente alcanzó la región de Platea, la tensión se volvió palpable. El enfrentamiento ya no era una posibilidad futura, era inevitable. Ambos bandos estaban a punto de encontrarse, y el destino de Grecia, otra vez, se concentraba en un solo punto del mapa. Cuando los ejércitos finalmente se encontraron en las cercanías de Platea, quedó claro que ninguno estaba dispuesto a cometer el primer error. Mardonio había elegido el terreno con cuidado. La llanura abierta favorecía a su caballería, rápida y numerosa, capaz de hostigar sin cesar a la infantería griega. Frente a él, Pausanias comprendió de inmediato el peligro. Atacar significaba exponerse a un desgaste constante. Avanzar sin protección podía destruir la cohesión de la falange espartana antes incluso del combate decisivo. Así comenzó una espera tensa, casi insoportable. Día tras día, ambos ejércitos permanecieron frente a frente sin lanzarse a la batalla. No era cobardía, era cálculo puro. Mardonio confiaba en que el tiempo trabajaba a su favor. Sus líneas de suministro eran más sólidas, su ejército más grande, su caballería dominante. Pausanias, en cambio, sabía que una retirada precipitada sería interpretada como debilidad, pero un avance imprudente podía significar la aniquilación. La guerra se transformó en un duelo psicológico. La caballería persa avanzaba para provocar, lanzando ataques rápidos y retirándose antes de que los griegos pudieran responder. Cada incursión buscaba romper la disciplina, sembrar frustración y cansancio. Los aliados griegos, menos entrenados que los espartanos, comenzaban a sentir el peso de la espera. El agua y los víveres se volvían cada vez más escasos. La moral, aunque firme, empezaba a tensarse como una cuerda a punto de romperse. Pausanias resistió la presión. Sabía que Mardonio esperaba una reacción impulsiva. Por eso se mantuvo inmóvil, anclado a posiciones defensivas, protegiendo la falange y evitando que la caballería persa encontrara un punto débil claro. Pero cada día que pasaba aumentaba el riesgo. No luchar
también era una forma de perder. En ese equilibrio precario, en esa inmovilidad cargada de amenaza, Platea se convirtió en un tablero donde el tiempo era el arma principal. Y mientras ambos ejércitos se observaban en silencio, una sola chispa bastaría para romper la espera y empujar a todos hacia un enfrentamiento irreversible. La chispa que rompió el estancamiento no fue una orden de ataque, sino un exceso de confianza. Masistio, uno de los comandantes de caballería más prestigiosos de Mardonio, lideraba las incursiones diarias contra las posiciones griegas. Vestía una armadura llamativa, reconocible desde lejos, símbolo del poder persa y de la aparente impunidad con la que se movían por la llanura. Cada día, su caballería avanzaba, hostigaba y se retiraba sin sufrir consecuencias, reforzando la idea de que los griegos no se atreverían a responder. En una de esas incursiones, Masistio se aproximó más de lo habitual a las líneas atenienses. No buscaba una batalla, sino humillar. Los jinetes persas lanzaron proyectiles y provocaciones, confiados en su velocidad. Pero algo salió mal. El caballo de Masistio fue alcanzado y cayó. Por primera vez, el comandante quedó atrapado en el suelo, expuesto, lejos de la protección de su caballería. Los hoplitas atenienses reaccionaron con rapidez. Rodearon a Masistio antes de que pudiera levantarse. Su armadura, diseñada para la caballería, se convirtió en una trampa. Incapaz de moverse con agilidad, fue abatido en medio de la confusión. Cuando los persas intentaron recuperarlo, ya era demasiado tarde. Masistio estaba muerto. La noticia se propagó como un incendio. Para los persas, fue un golpe inesperado. Masistio no era solo un oficial, era un símbolo de superioridad. Su muerte demostró que la caballería persa no era intocable. La reacción fue inmediata. El ejército persa entró en duelo. Los soldados se cortaron el cabello, golpearon sus escudos y lamentaron la pérdida como si hubiera caído un héroe nacional. En el bando griego, el efecto fue el opuesto. Por primera vez desde que llegaron a Platea, sintieron que podían ganar. La moral, erosionada por días de espera y hostigamiento, se elevó de golpe. Aquella muerte aislada no había decidido la guerra, pero había cambiado su ritmo. La invencibilidad persa había sido quebrada, y con ella, el equilibrio de poder que mantenía la llanura en silencio. La muerte de Masistio no empujó a Mardonio a una batalla inmediata. Al contrario, confirmó su intuición de que no debía arriesgarlo todo en un choque frontal. En lugar de eso, cambió de táctica. Si los griegos querían resistir inmóviles, los haría caer sin necesidad de un enfrentamiento decisivo. Comenzó una guerra silenciosa, más lenta y más cruel. La guerra del desgaste. La caballería persa intensificó sus movimientos alrededor de las posiciones griegas. Atacaban convoyes, interceptaban suministros y hacían imposible cualquier intento de aprovisionamiento seguro. Poco a poco, los víveres comenzaron a escasear. El agua, aún más vital, se convirtió en un problema crítico. Mardonio conocía el terreno y sabía dónde golpear. Ordenó ataques constantes contra la fuente de Gargafia, la principal provisión de agua del ejército griego. En cuestión de días, el acceso quedó inutilizado. El efecto fue devastador. Soldados agotados por la espera, ahora sufrían sed. La disciplina mantenía el orden, pero la tensión crecía. Los aliados menos experimentados empezaron a mostrar signos de desesperación. Sin agua suficiente, sin comida en abundancia y bajo el constante acoso persa, la posición griega se volvía insostenible. Cada amanecer traía la misma pregunta: ¿cuánto más podían resistir sin combatir? Pausanias entendió que el tiempo ya no jugaba a su favor. Permanecer en Platea significaba morir lentamente, sin gloria y sin batalla. Atacar de frente seguía siendo una apuesta suicida. La única opción que quedaba era retirarse a una posición más segura, más cerca de las ciudades aliadas, donde el agua y los suministros estuvieran garantizados. No era una huida, pero tampoco una maniobra honorable. Era una decisión forzada por la necesidad. La ironía era amarga.
Los griegos, que habían venido a vengar las Termópilas, ahora se veían obligados a retroceder sin haber librado la batalla que todos esperaban. Y en esa retirada, en esa debilidad momentánea, se escondía el riesgo más grande de toda la campaña. Porque Mardonio observaba cada movimiento, esperando el instante preciso para convertir la necesidad griega en una catástrofe irreversible. La decisión de retirarse se tomó al caer la noche, sin discursos ni ceremonias. Pausanias sabía que cualquier movimiento a la luz del día sería detectado de inmediato por la caballería persa. La retirada debía ser silenciosa, ordenada y rápida. El plan era simple en apariencia: abandonar las posiciones actuales y desplazarse hacia zonas más cercanas a Platea, donde el agua y los suministros fueran accesibles. En la práctica, era una maniobra extremadamente peligrosa, ejecutada por un ejército multinacional, cansado y bajo presión constante. Las órdenes se transmitieron con cautela. Cada contingente debía moverse en un momento preciso, manteniendo la cohesión y evitando el pánico. Pero la noche no perdona los errores. En la oscuridad, la coordinación comenzó a fallar. Algunas unidades avanzaron antes de tiempo, otras se retrasaron, y el frente griego empezó a fragmentarse sin que nadie lo advirtiera del todo. Lo que debía ser una retirada controlada se convirtió en una dispersión inquietante. El punto más crítico surgió entre los espartanos. Amonfareto, uno de sus oficiales, se negó a obedecer la orden de retirada. Para él, moverse hacia atrás frente al enemigo era una deshonra imperdonable. Interpretó la maniobra como una huida y decidió permanecer en su posición, clavado en el terreno como una declaración de desafío. Su negativa obligó a Pausanias a tomar una decisión imposible: abandonar a una parte de sus hombres o retrasar toda la retirada y arriesgarlo todo. Al final, Pausanias avanzó con el grueso del ejército, dejando a Amonfareto y a sus hombres temporalmente atrás, con la esperanza de que se unieran más tarde. El resultado fue una separación peligrosa. Al amanecer, el ejército griego ya no era una línea continua. Estaba dividido, extendido y vulnerable, justo lo contrario de lo que la falange necesitaba para sobrevivir. Desde las colinas, los exploradores persas observaron el movimiento. Para Mardonio, no había dudas. Aquello no parecía una maniobra táctica, parecía una retirada caótica, una señal de debilidad tras días de presión. Lo que los griegos veían como una necesidad desesperada, el general persa lo interpretó como la oportunidad que había estado esperando. El momento decisivo había llegado, y Mardonio estaba convencido de que la victoria final estaba al alcance de la mano. Al amanecer, la llanura ofrecía a Mardonio la imagen que había esperado durante días. Las posiciones griegas estaban vacías, las formaciones desordenadas y los contingentes separados por grandes distancias. Desde su perspectiva no había maniobra ni repliegue estratégico. Lo que veía era una retirada precipitada, el síntoma claro de un ejército agotado y al borde del colapso. Convencido de que la presión finalmente había funcionado, tomó la decisión que marcaría el destino de toda la campaña. Mardonio ordenó el ataque inmediato. No esperó a reorganizar completamente a sus fuerzas, ni a coordinar cada unidad. Temía que los griegos lograran reagruparse si se les concedía tiempo. Su caballería avanzó primero, seguida por la infantería persa y los contingentes aliados. El objetivo era simple: alcanzar a los griegos antes de que recuperaran la cohesión y destruirlos por partes, uno a uno. El avance persa fue rápido y confiado. Los soldados cruzaron el río Asopo sin oposición seria, seguros de que la victoria estaba al alcance, pero esa rapidez ocultaba un error crítico. Al lanzarse al ataque, Mardonio abandonó el terreno que había elegido cuidadosamente durante días. Renunció a la ventaja defensiva de la llanura abierta y permitió que el combate se desplazara hacia zonas más irregulares, menos favorables para la caballería y más propicias para la infantería pesada griega. Mientras los persas avanzaban, Pausanias comprendió lo que estaba ocurriendo.
La retirada nocturna había expuesto al ejército, pero también había provocado exactamente la reacción que necesitaban. El ataque persa, precipitado y mal coordinado, ofrecía una oportunidad única. Aún así, nada estaba garantizado. Los contingentes griegos seguían separados y el peligro de ser aplastados por separado era real. En el centro de la formación, los espartanos comenzaron a reagruparse. La disciplina, forjada desde la infancia, permitió recuperar el orden en medio del caos. Las filas se cerraron, los escudos se alinearon y las lanzas se prepararon. Frente a ellos, el ejército persa avanzaba con confianza, sin percibir que estaba a punto de enfrentarse a una fuerza que ya no huía, sino que se preparaba para resistir. El error de Mardonio no fue atacar. Fue atacar creyendo que la batalla ya estaba ganada. En ese instante, sin saberlo, había entregado la iniciativa a sus enemigos y abierto la puerta al desenlace que las Termópilas habían anunciado un año atrás. El choque ya no podía evitarse. Cuando los persas se aproximaron, los espartanos aún no habían recibido las señales favorables para combatir. Según el ritual, Pausanias debía esperar los augurios adecuados antes de ordenar el ataque. Bajo una lluvia de flechas, los hombres permanecieron inmóviles, protegidos solo por sus escudos. Cada impacto resonaba como una prueba de resistencia. Para los persas, aquella pasividad era la confirmación definitiva de que el enemigo estaba quebrado. Para los espartanos, era el último acto de disciplina antes del combate. Mardonio, confiado, lanzó a sus tropas hacia adelante. Sus hombres avanzaron en masa, con la intención de romper la línea griega mediante la presión numérica. Pero cuando los augurios finalmente fueron favorables, la orden cambió todo. Los escudos se cerraron, las lanzas se bajaron al unísono y la falange espartana comenzó a avanzar. No fue una carga desordenada, sino un empuje constante, implacable, que transformó la resistencia en ataque. El impacto fue devastador. Las filas persas, ligeras y poco protegidas, chocaron contra un muro de bronce y acero. Las lanzas espartanas perforaron escudos y corazas, y la presión de la falange empujó a los persas hacia atrás. Lo que debía ser una victoria rápida se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo para el que no estaban preparados. La superioridad numérica dejó de importar cuando el espacio se redujo y el orden se desintegró. En medio del caos, Mardonio intentó reagrupar a sus hombres. Montado en su caballo, se desplazaba por el frente animando a las tropas, tratando de restaurar la confianza. Pero la batalla ya había tomado un rumbo irreversible. Un golpe certero acabó con su vida, y con su caída se derrumbó el centro del mando persa. La noticia se propagó en segundos, sembrando el pánico donde antes había seguridad. Mientras tanto, otros contingentes griegos, especialmente los atenienses, se enfrentaban a las fuerzas aliadas de Persia. Allí el combate fue igualmente feroz, pero la caída de Mardonio inclinó definitivamente la balanza. Sin un líder claro, el ejército persa comenzó a retroceder de forma desordenada. La cohesión se perdió, y el campo de batalla se llenó de hombres que ya no luchaban por vencer, sino por sobrevivir. La llanura de Platea se transformó en un escenario de aniquilación. La falange avanzaba sin detenerse, empujando a los persas hacia su campamento fortificado. Lo que había comenzado como una ofensiva confiada, terminó como una huida desesperada. En ese momento, quedó claro que la venganza de las Termópilas no sería simbólica ni parcial. Sería total, y se escribiría con la destrucción completa del ejército que había creído invencible. La derrota persa en el campo abierto no puso fin al combate, lo transformó. Los restos del ejército de Mardonio huyeron hacia su campamento fortificado, una enorme estructura defensiva levantada con rapidez, pensada para resistir un asedio breve mientras llegaban refuerzos. Para los persas, aquel recinto representaba la última línea de salvación. Para los griegos, era el lugar donde la guerra debía terminar definitivamente. Los espartanos llegaron primero a las empalizadas. Atacaron con la misma disciplina con la que habían combatido en la llanura,
Pero pronto quedó claro que las fortificaciones no estaban diseñadas para caer bajo el empuje frontal de una falange pesada. Durante un tiempo, el avance se detuvo. La batalla, que había sido rápida y decisiva en campo abierto, se volvió lenta y sangrienta frente a las defensas persas. Fue entonces cuando los atenienses asumieron un papel crucial. Más experimentados en el asalto de posiciones fortificadas, lograron abrir una brecha en el campamento. En el momento en que las defensas cedieron, la resistencia persa colapsó por completo. Lo que siguió no fue una batalla organizada, sino una matanza. Sin mando, sin formación y sin esperanza de refuerzos, los soldados persas fueron cazados dentro de su propio refugio. El contraste fue brutal. El ejército que había cruzado el Helesponto con la ambición de dominar Grecia terminó atrapado, sin salida, rodeado por enemigos que ya no luchaban por sobrevivir, sino por cerrar una cuenta pendiente. La disciplina griega se mantuvo incluso en la victoria, pero la destrucción fue total. El campamento persa, símbolo del poder imperial en Europa, fue arrasado. Para los griegos, aquel momento selló algo más que una victoria militar. Representó el fin de la amenaza inmediata y la confirmación de que el imperio persa podía ser derrotado en tierra firme. Para los persas, fue el colapso definitivo de su campaña occidental. La derrota no fue parcial ni negociable, fue absoluta. Cuando el combate terminó, el campo quedó cubierto de cuerpos y silencio. La guerra que había comenzado en las Termópilas encontraba allí su conclusión real. No con palabras ni monumentos, sino con la eliminación total del ejército que había creído poder someter a Grecia sin consecuencias. Cuando el ruido de las armas se apagó, lo que quedó no fue celebración, sino una calma pesada, casi incómoda. Los griegos habían vencido, pero la victoria no se parecía a la gloria que muchos habían imaginado. En Platea no hubo júbilo inmediato, porque todos comprendían el precio que había llevado hasta allí. La llanura estaba cubierta de cuerpos, y entre ellos yacía Mardonio, el hombre que había prometido quebrar Grecia sin necesidad de una gran batalla. Pausanias recibió una propuesta clara: humillar el cadáver del general persa, vengar simbólicamente la muerte de Leónidas y de los caídos en las Termópilas. La respuesta fue negativa, no por compasión hacia el enemigo, sino por convicción. Para los espartanos, la verdadera venganza no consistía en profanar a un derrotado, sino en demostrar que la disciplina y la resistencia habían triunfado sobre la arrogancia y el exceso. Mardonio fue enterrado. La guerra ya había hablado por sí sola. Con la destrucción del ejército persa en Platea, la amenaza inmediata sobre Grecia desapareció. El imperio más poderoso del mundo había sido derrotado de forma definitiva en suelo europeo. Las Termópilas, durante un año vistas como un sacrificio inútil, adquirieron un nuevo significado. No habían sido el final de la resistencia griega, sino su prólogo más doloroso. La victoria en Platea no fue solo militar, fue moral y política. Demostró que ciudades divididas, enfrentadas por intereses propios, podían unirse cuando la supervivencia colectiva estaba en juego. Esparta, que había dudado, pagó su deuda. Atenas, que había sido destruida, encontró la justificación de su resistencia. Y Grecia, al borde de la desaparición, aseguró su continuidad. Así terminó la verdadera venganza de las Termópilas, no con un acto de furia, sino con la caída total del ejército que creyó haber ganado la guerra un año antes. En Platea no se salvó solo una alianza ni un territorio. Se decidió qué tipo de mundo seguiría existiendo después.